Simón, conocido también como el apóstol Pedro, es una de las figuras más prominentes y apasionadas del Nuevo Testamento. Como uno de los primeros discípulos de Jesús, Pedro dejó atrás su vida como pescador para convertirse en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Su historia está llena de momentos de fe, duda y redención, desde caminar sobre las aguas hasta negar a Jesús y luego ser restaurado por él. En este video exploraremos la vida y el legado del apóstol Pedro, su transformación de un hombre común a un pilar de la fe cristiana y cómo sus experiencias y enseñanzas continúan inspirando a creyentes en todo el mundo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la increíble historia del apóstol Pedro. Simón, más conocido como Pedro, era un pescador de Betsaida, una ciudad en la región de Galilea, junto al mar de Galilea. En la época de Pedro, Galilea estaba bajo la dominación del Imperio Romano, lo que traía consigo tensiones políticas y sociales significativas. Los impuestos pesados y la presencia de soldados romanos eran recordatorios constantes del yugo opresor. Los judíos de Galilea, al igual que en otras partes de Judea, esperaban ansiosamente la llegada del Mesías, quien restauraría el reino de Israel y liberaría al pueblo de la ocupación romana. La profesión de pescador era común y vital para la economía local. La pesca en el mar de Galilea requería arduo trabajo físico y conocimiento del lago, las corrientes y los patrones climáticos. Pedro, junto con su hermano Andrés y sus socios Santiago y Juan, trabajaban diligentemente para sostener a sus familias a través de esta ocupación. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y había escuchado de Jesús como el Cordero de Dios. Después de encontrarse con Jesús, Andrés llevó a su hermano Simón a conocer al Maestro. En Juan 1:42 se narra: mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Este cambio de nombre fue significativo, ya que Pedro significa roca, prefigurando el papel crucial que Pedro tendría en la fundación de la iglesia. Un día, mientras Pedro y sus compañeros pescadores estaban trabajando en el mar de Galilea, Jesús se acercó a ellos. Habían pasado toda la noche sin pescar nada. Jesús les pidió que echaran nuevamente las redes al agua. A pesar de sus dudas, Pedro obedeció, y para su asombro capturaron una gran cantidad de peces, tanto que sus redes comenzaron a romperse. Impactado por este milagro, Pedro se postró ante Jesús, reconociendo su propio pecado y la santidad de Jesús. En Lucas 5:8 se narra: cuando Simón Pedro lo vio, se postró a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Jesús entonces dijo a Pedro: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro, junto con su hermano Andrés, Santiago y Juan, dejaron sus redes inmediatamente y siguieron a Jesús. Este acto de dejar todo atrás y seguir a Jesús marcó el inicio de una transformación radical en la vida de Pedro. Su respuesta inmediata y su disposición a dejar su vida anterior reflejan una fe profunda y una apertura al llamado de Dios. Después de aceptar el llamado de Jesús, Simón comenzó su transformación en Pedro. Jesús vio en él un potencial que ni siquiera Simón podría haber imaginado. El nuevo nombre que Jesús le dio, Pedro, Cefas en arameo, que significa roca, simbolizaba la solidez y la estabilidad que él llegaría a representar en la iglesia. Esta transformación no fue inmediata ni sin desafíos, pero Jesús estaba dispuesto a moldear a Pedro para convertirlo en un líder sólido y confiable. Durante una tormenta en el mar de Galilea, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, por un breve momento, caminó sobre el agua. Sin embargo, al sentir el viento y las olas, comenzó a hundirse y clamó a Jesús por ayuda. Este evento enseñó a Pedro sobre la importancia de mantener la fe y confiar en Jesús, incluso en medio de las tormentas. En Mateo 14:30-31 se narra:
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Desde el comienzo, Pedro se destacó como un líder natural entre los discípulos. Era audaz, apasionado y dispuesto a hablar en nombre de los demás. Su personalidad fuerte y su disposición a actuar rápidamente lo hicieron un líder destacado. A menudo, Pedro era el primero en hacer preguntas, en expresar su fe y en asumir riesgos, como en el caso de caminar sobre el agua. Jesús reconoció el liderazgo de Pedro y lo preparó para un papel importante en la iglesia. A pesar de sus fallas y errores, Jesús confió en Pedro y le dio responsabilidades significativas. Pedro fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Santiago y Juan, y estuvo presente en momentos clave del ministerio de Jesús. Uno de los momentos más cruciales en la vida de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él. Las respuestas variaban, mencionando a Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. Luego, Jesús hizo la pregunta directamente a sus discípulos: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Pedro, con su característica audacia, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión fue un momento significativo, ya que reconocía a Jesús no solo como un profeta, sino como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Jesús respondió a la confesión de Pedro con una promesa poderosa. Jesús le dijo que no era carne ni sangre quien le había revelado esta verdad, sino el Padre que está en los cielos. Luego Jesús declaró: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta declaración estableció a Pedro como un pilar fundamental en la futura iglesia. Jesús también le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, simbolizando autoridad y responsabilidad espiritual. Poco después de la confesión de Pedro, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí, Jesús fue transfigurado delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús. Pedro, impresionado por la visión, sugirió hacer 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías. Mientras hablaba, una nube brillante los cubrió y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». La transfiguración fue una confirmación visual y audible de la divinidad de Jesús y de su misión. Los discípulos, aterrorizados, cayeron sobre sus rostros. Jesús se acercó, los tocó y les dijo que se levantaran y no tuvieran miedo. Esta experiencia fortaleció la fe de Pedro y los otros discípulos, dándoles un atisbo de la gloria de Jesús y de la realidad del reino de Dios. A lo largo de su tiempo como discípulo, Pedro fue testigo de muchos de los milagros asombrosos de Jesús, que demostraban el poder divino y la compasión de su Maestro. Estos milagros no solo fortalecieron la fe de Pedro, sino que también le proporcionaron una comprensión más profunda de la misión de Jesús y del reino de Dios. En Marcos 1:30-31 se narra: «Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía». Cada uno de estos milagros tuvo un impacto profundo en la fe de Pedro. Ver el poder de Jesús en acción y participar en estos eventos fortaleció su convicción de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Estos milagros le enseñaron a Pedro sobre la naturaleza del reino de Dios, un reino donde la fe, la compasión y el poder divino transforman vidas. Durante la última cena, Jesús compartió con sus discípulos la difícil noticia de que pronto sería arrestado y llevado a la muerte. En ese momento crucial, también predijo que todos sus discípulos lo abandonarían. Pedro, conocido por su valentía y lealtad, afirmó enfáticamente que él nunca negaría a Jesús, incluso si todos los demás lo hacían. Sin embargo,
Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara, lo negaría 3 veces. En Mateo 26, 33, 34 se narra: Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esa misma noche, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Los discípulos, aterrorizados, huyeron. Pedro, sin embargo, siguió a Jesús de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Mientras esperaba fuera, una sirvienta lo reconoció y le dijo que él también estaba con Jesús de Galilea. Pedro, temiendo por su vida, negó conocer a Jesús. A medida que la noche avanzaba, Pedro fue confrontado 2 veces más, y en cada ocasión negó vehementemente a Jesús. En Mateo 26, 75 se narra: y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Después de la resurrección de Jesús, Pedro se encontraba en un estado de confusión y arrepentimiento por haber negado a su maestro. Jesús, en su infinita misericordia, no dejó a Pedro en su estado de desesperación. En una aparición a sus discípulos junto al mar de Galilea, Jesús se dirigió a Pedro de una manera especial. En Juan 21:14 se narra: esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. En una conversación privada y profunda, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Cada vez, Pedro respondió afirmativamente, aunque con un corazón quebrantado por sus negaciones pasadas. En Juan 21:17 se narra: le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La negación de Pedro y su posterior restauración subrayan la profundidad de la gracia y el perdón de Jesús. Aunque Pedro falló en un momento crítico, Jesús no lo rechazó. En cambio, Jesús le ofreció una oportunidad de redención y renovación, demostrándole que su amor y propósito para él eran inquebrantables. Después de la ascensión de Jesús, Pedro emergió como un líder prominente en la iglesia primitiva en Jerusalén. Su liderazgo fue fundamental durante los primeros días de la iglesia, cuando los creyentes se reunían regularmente para la oración, la enseñanza y la comunión. Pedro desempeñó un papel crucial en guiar y fortalecer a la joven comunidad cristiana en medio de un entorno a menudo hostil y peligroso. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó para dar un poderoso sermón tras la llegada del Espíritu Santo. Inspirado y lleno del Espíritu, Pedro explicó a la multitud el significado de los eventos recientes y proclamó que Jesús, a quien habían crucificado, era el Mesías resucitado. Su mensaje fue tan convincente que unas 3,000 personas se convirtieron y fueron bautizadas ese día, marcando un crecimiento explosivo para la iglesia naciente. En Hechos 2:14 se narra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. A medida que la iglesia crecía, surgieron desafíos y controversias, especialmente en relación con la inclusión de los gentiles, no judíos, en la comunidad cristiana. Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús, realizó varios milagros significativos después de la ascensión de Jesús. Estos milagros fueron señales del poder de Dios obrando a través de él y sirvieron para fortalecer la fe de los creyentes y atraer a más personas al Evangelio. Uno de los milagros más conocidos de Pedro ocurrió poco después de Pentecostés. Pedro y Juan se dirigían al templo para orar cuando encontraron a un hombre lisiado de nacimiento que pedía limosna. En Hechos 3, 6, 7 se narra: y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En la iglesia primitiva, un hombre llamado Ananías y su esposa Safira vendieron una propiedad.
pero retuvieron parte del dinero mientras pretendían haber donado todo. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, confrontó a Ananías y le dijo que no había mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías cayó muerto al instante. Más tarde, Safira también mintió sobre la cantidad donada y sufrió el mismo destino. Este evento sirvió para infundir temor reverente en la iglesia. En Hechos 5:3-4 se narra: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La fama de Pedro como sanador se extendió rápidamente. La gente traía a los enfermos y los colocaba en las calles con la esperanza de que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos al pasar. Muchas personas fueron sanadas de diversas enfermedades y liberadas de espíritus impuros debido a la fe y el poder manifestado a través de Pedro. En la ciudad de Jope, una discípula llamada Tabita o Dorcas falleció. Los creyentes, sabiendo que Pedro estaba cerca, lo llamaron. En Hechos 9:39-40 se narra: entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. En Lida, Pedro encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado paralítico durante 8 años. Pedro le dijo que Jesucristo lo sanaba, y Eneas se levantó inmediatamente. Este milagro tuvo un gran impacto en la región, llevando a muchas personas a convertirse al Señor. Estos milagros no solo demostraron el poder de Dios obrando a través de Pedro, sino que también validaron su autoridad como apóstol y líder de la iglesia primitiva. Los milagros atrajeron a muchos a la fe cristiana y fortalecieron la comunidad de creyentes. La vida de Pedro es un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo y de la continua obra de Dios en el mundo. El Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 d.C., fue un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Pedro desempeñó un papel vital en este concilio, defendiendo la inclusión de los gentiles sin la necesidad de que siguieran las leyes mosaicas. Pedro compartió su experiencia con Cornelio, un centurión romano, y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre él y su familia, confirmando que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. Su testimonio ayudó a resolver la disputa y a establecer que la salvación estaba disponible para todos a través de la gracia de Jesús, sin necesidad de cumplir con los requisitos de la ley judía. En Hechos 15:7 se narra: y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Después del Concilio de Jerusalén, Pedro continuó su misión de predicar el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. Aunque gran parte de su ministerio se centró en la comunidad judía, Pedro también viajó a diferentes regiones para compartir el mensaje de Cristo. Se cree que visitó Antioquía, Corinto y Roma, fortaleciendo a las iglesias y animando a los creyentes. La tradición sostiene que Pedro finalmente llegó a Roma, donde desempeñó un papel crucial en la comunidad cristiana allí. Su liderazgo y su testimonio fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Aunque no hay un registro bíblico directo de sus actividades en Roma, los escritos de los ancianos de la iglesia y otras fuentes históricas apoyan esta tradición. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva muestra su evolución de pescador a pilar fundamental del cristianismo. A través de su valentía, sabiduría y fidelidad, Pedro ayudó a guiar a la iglesia en sus primeros pasos y a resolver cuestiones teológicas y prácticas cruciales. Su papel en el Concilio de Jerusalén
y su misión más allá de Jerusalén subrayan su compromiso con la unidad y la expansión del Evangelio. Pedro es el autor de 2 epístolas en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Estas cartas fueron dirigidas a los cristianos dispersos en varias regiones del Imperio Romano, quienes enfrentaban persecuciones y desafíos por su fe. Las epístolas de Pedro son una fuente invaluable de enseñanza y exhortación, ofreciendo orientación y ánimo a los creyentes en tiempos difíciles. En Primera de Pedro 1:3 se narra: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos». Primera de Pedro se centra en la esperanza y la perseverancia en medio del sufrimiento. Pedro anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe a pesar de las persecuciones y las pruebas. Les recuerda que, como seguidores de Cristo, son extranjeros y peregrinos en este mundo, llamados a vivir vidas santas y ejemplares. Pedro subraya la esperanza viva que los creyentes tienen a través de la resurrección de Jesucristo. Esta esperanza les da la fuerza para soportar las pruebas y mantenerse fieles. En Primera de Pedro 1:6 se narra: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas». Pedro exhorta a los creyentes a vivir de manera santa, recordándoles que han sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo y llamados a reflejar su santidad en todas sus acciones. En Primera de Pedro 1:15 se narra: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir». Pedro nos anima a ver el sufrimiento como una oportunidad para compartir en los padecimientos de Cristo y glorificar a Dios. Nos asegura que nuestra fe probada tiene un gran valor y será recompensada. En Primera de Pedro 4:12-13 se narra: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». Segunda de Pedro aborda la necesidad de crecimiento espiritual y advierte contra los falsos maestros. Pedro enfatiza la importancia de conocer y recordar las verdades del Evangelio y de vivir vidas productivas y efectivas en el conocimiento de Cristo. Pedro insta a los creyentes a añadir a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Este crecimiento en virtud es esencial para ser efectivos y productivos en su conocimiento de Jesucristo. En 2 de Pedro 2:1 se narra: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Pedro reafirma la promesa del regreso de Cristo y alienta a los creyentes a vivir vidas piadosas y expectantes, sabiendo que el Señor cumplirá sus promesas. En 2 de Pedro 3:10 se narra: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Las epístolas de Pedro tuvieron un impacto profundo en la iglesia primitiva, proporcionando aliento y orientación en tiempos de persecución y desafío. Sus enseñanzas sobre la esperanza, la santidad, el sufrimiento y la vigilancia contra los falsos maestros ayudaron a moldear la fe y la práctica de los primeros cristianos. En Primera de Pedro 5:12 se narra: «Os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis firmes». La tradición cristiana sostiene que Pedro murió como mártir en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 d.C. Según estas tradiciones, Pedro fue condenado a muerte por su fe, y al igual que Jesús, fue sentenciado a ser crucificado. Sin embargo, Pedro, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo. Su petición fue concedida, y así encontró su fin
en una muestra final de humildad y devoción a Cristo. En Juan 21, 18-19 se narra: «Y cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. A lo largo de su vida, Pedro demostró una fe apasionada y una disposición a aprender y crecer, incluso a través de sus errores. Su negación de Jesús, seguida por su restauración y liderazgo renovado, ofrece un poderoso ejemplo de la gracia redentora de Dios. Su enseñanza sobre la esperanza, la santidad y la perseverancia en la fe ha moldeado la comprensión cristiana de la vida espiritual. Además, sus epístolas proporcionan un recurso invaluable para la enseñanza y la edificación de la Iglesia. Pedro es visto como un símbolo de la autoridad apostólica y la continuidad de la enseñanza de Cristo. La figura de Pedro también ha sido una inspiración para los esfuerzos de unidad y ecumenismo dentro del cristianismo. Su liderazgo y su papel como puente entre diferentes grupos dentro de la Iglesia primitiva sirven como modelo para la reconciliación y la unidad entre las diversas denominaciones cristianas. La vida de Simón Pedro es una de las historias más fascinantes y transformadoras en los Evangelios y el Nuevo Testamento. Desde sus humildes comienzos como pescador en el mar de Galilea hasta su papel como uno de los líderes más prominentes de la Iglesia primitiva, la vida de Pedro nos ofrece profundas lecciones de fe, arrepentimiento, liderazgo y perseverancia. El legado de Pedro es uno de fe inquebrantable, coraje en la adversidad y humildad ante sus propias limitaciones. Su vida nos enseña que el discipulado no es una trayectoria de perfección sin fallos, sino un viaje de crecimiento, aprendizaje y constante dependencia de la gracia de Dios. Pedro mostró que el verdadero liderazgo cristiano se basa en servir y pastorear a otros, reflejando el amor y la compasión de Jesús. La historia de Simón Pedro nos desafía a responder al llamado de Jesús con fe y obediencia, a reconocer nuestras fallas y buscar el arrepentimiento, y a aceptar la restauración y el propósito que Dios tiene para nosotros. Al igual que Pedro, estamos llamados a ser pescadores de hombres, compartiendo el Evangelio y liderando con humildad y amor. Su vida es un testimonio de que, aunque podemos caer, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos y guiarnos en nuestro caminar con Él. Que la vida de Pedro inspire y fortalezca nuestra propia fe, recordándonos que en Cristo somos llamados, redimidos y capacitados para grandes cosas en el reino de Dios.